Buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas de BTG Pactual a esta nueva versión de BTG Talks que, al igual que la vez anterior, la realizamos de manera virtual. Hoy nos acompaña, tenemos un gran entrevistado, el profesor Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, abogado y doctor en filosofía y probablemente el columnista más leído en nuestro país. El profesor Peña va a ser entrevistado por Matías del Río. El momento de este BTG Talk es particularmente complejo. Mañana, viernes, entra en cuarentena la ciudad de Santiago completa y tendremos un 40%, incluso un poco más, de la población del país confinada. El escenario en que estamos trabajando en BTG Pactual es un escenario donde esta situación es probable, si bien no tan extrema como la cuarentena completa, la emergencia sanitaria se va a prolongar por un tiempo adicional. Si bien hay investigación científica para encontrar una droga, un antivirus, pensamos que eso no va a ocurrir en el corto plazo, tal vez haya algún desarrollo de vacuna, pero nada de eso va a ser inmediato y también podría ocurrir que empeoren las condiciones externas, dado que la particularidad de esta crisis que estamos viviendo es que es una crisis sanitaria que afecta a todos los países del mundo simultáneamente. Por lo tanto, es pensable o es esperable que esta situación nos acompañe un tiempo más. El profesor Peña es una de las voces que han sido más escuchadas a partir del 18 de octubre. Incluso publicó recientemente un libro, Pensar el Malestar, donde su hipótesis es que la injusticia y la desigualdad, si bien existen en Chile, no son la causa profunda de la crisis social que vivimos, sino que más bien una simplificación. En su última columna del día domingo, de hecho, se refería nuevamente a los miedos y la simplificación del debate público como dos fenómenos que están ocurriendo en la actualidad. Quisiera que Matías, si es posible, le pregunte al profesor Peña. Quiero dejar dos preguntas planteadas que pienso pueden ser interesantes para nuestros clientes y los auditores. Una es cuál piensa él que es el impacto social, cultural, cambio en estilos de vida, cambio en las formas de vivir que vaya a ocurrir en el futuro, en el escenario de que esta crisis sanitaria se extienda por un tiempo más. Y lo segundo es que medidas concretas desde el punto de vista institucional, político, económico, podría adoptar el país para sortear esta situación de la mejor manera posible y salir fortalecidos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Carlos Peña, muy buenas tardes. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, ahí estaba. Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando. Y estaba planteada, Carlos, la pregunta de Juan Guillermo Agüero, allí como el impacto social y cultural. Pero déjame preguntarte además, si alguna vez imaginaste, si alguna vez te topaste en tus múltiples, infinitas lecturas una situación de un mundo, de un país, una sociedad con cuarentena viviendo en sus casas. Bueno, no, yo creo que lo peculiar que tiene el momento que hoy día estamos viviendo en Chile y en el mundo, desde luego, es que por vez primera estamos experimentando, al menos la sociedad chilena, ¿verdad? El acoso, por decirlo así, de la naturaleza que nos rodea, invisible, que parece amenazar todo lo que anhelamos, todo lo que queremos, sin que lo podamos controlar. Los países suelen estar acostumbrados, y es el caso de Chile, sin ninguna duda, a enfrentar crisis económicas, crisis políticas, bueno, la crisis del 18 de octubre, sin ir más lejos, pero a lo que no están acostumbrados, creo yo, es a que la naturaleza de pronto irrumpa de un día para otro, lo desordene todo y muestre o ponga de manifiesto algo que los seres humanos sabemos, pero nos gusta olvidar, y es que estamos rodeados permanentemente del fantasma de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Las sociedades humanas son el esfuerzo permanente que hacen mediante las fantasías, los ritos, la fiesta, las utopías ideológicas, incluso por olvidar, bueno, su condición fundamental, una cierta fragilidad que las amenaza, que cerca finalmente su realidad. Entonces, tal vez lo fundamental del momento que estamos viviendo hoy día en Chile sea exactamente este, es decir, estamos expuestos a una experiencia radical, consistente en experimentar una realidad totalmente indócil, ¿no?
una naturaleza inmanejable que inevitablemente nos recuerda, como digo, pero vale la pena repetirlo, cotidianamente que estamos cercados por la enfermedad y por la muerte. Esto no es una novedad, desde luego, aunque algunas personas piensen que es una novedad, pero no lo es. Es la realidad más fundamental de la condición humana y es probable, en consecuencia, que este sea el hecho culturalmente más significativo de todo lo que estamos viviendo. Pero en lo inmediato, creo yo, el fenómeno más notorio, no necesariamente el más radical, pero sí el más notorio, va a ser una crisis social de proporciones, creo yo, que lamentablemente va a echar abajo los sueños de ascenso social, de expansión del consumo, de autonomía, que muchos grupos medios en Chile habían alcanzado en las últimas décadas y que de pronto se va a venir abajo durante un buen tiempo, ¿no? Tal vez el fenómeno fundamental que vamos a experimentar los chilenos, si uno descuenta esta experiencia tan radical, ¿verdad?, del miedo y de la incertidumbre, es que vamos a estrellarnos contra el muro de la realidad. Un muro, la escasez, los límites de lo real, que de pronto, recordémoslo, hace apenas unos meses, en octubre, creíamos que no existían. En octubre, y tal vez este sea el fenómeno social para hablar de esto más radical, es que en octubre vivimos todos nosotros envueltos, la derecha y la izquierda, en una fantasía de bienestar donde el problema fundamental de la política y de la sociedad parecía ser el de cómo redistribuir mejor el bienestar que estaba allí y que más bien se ocultaba con propósitos egoístas. Y entonces todos los políticos de derecha y de izquierda ejercitaron lo que yo llamaría una especie de política del entusiasmo, agizando las expectativas, echando leña a la hoguera del entusiasmo político por el cambio, en la confianza, como digo, que el bienestar estaba allí, y de pronto irrumpe la naturaleza y nos pone frente a la muralla de la realidad, ¿no? La escasez, la amarga escasez que va a arrastrar consigo, creo yo, y esto es lo más dramático, a muchos grupos medios que habían salido de su condición proletaria hace muy poco, uno de los grandes éxitos de la modernización de Chile, y que de pronto ven que la peor de sus pesadillas, que albergaban escondidas en la memoria, que era volver a aquello que habían abandonado, se hace realidad, ¿no? Eso es Yo creo que ese es el importante. fenómeno fundamental. Ese es el impacto y el fenómeno. Tú dices algo interesante. Se va a encontrar, nos vamos a encontrar de frente con una muralla y con muchas imágenes, con recuerdos, con relatos que en alguna parte lo habíamos guardado, de un país pobre, de un país que le costaba mucho y que en los últimos 30 años había superado eso. Pero es distinto si lo miramos con el prisma de las generaciones. La generación de los adultos mayores, de los jubilados, por ejemplo, ellos tienen mucho más fresco porque vivieron mucho más un país más pobre. Mi generación, que tengo 50 años, probablemente nos desarrollamos profesionalmente en un país ya mucho más próspero. Pero hay una generación de universitarios hoy día que definitivamente tienen que leer en una enciclopedia o buscar en Google cómo era este país pobre, este país de mitad de tabla dentro de Latinoamérica. Entonces, la composición social está muy dividida y donde tienen los recuerdos, hay algunos que no son solo recuerdos vividos, sino que son recuerdos que le contaron sus abuelos con suerte. Entonces, ¿cómo se va a afrontar esta crisis tan profunda en distintas generaciones? Bueno, claro, ese es un hecho fundamental, ¿verdad? Efectivamente, en Chile, uno de los fenómenos fundamentales del cambio social en Chile es que hay una generación, la generación nacida en los 90, parte de la cual espero nos esté escuchando, que nació en un país que comenzó muy rápidamente a dejar atrás la pobreza. Nacieron en un momento, en los años 90, cuando prácticamente la mitad de los chilenos era pobre. Y crecieron en un mundo que achicó, estrechó el drama de la pobreza a prácticamente menos del 9%, lo que es un logro gigantesco y notable. Como consecuencia de esa reducción, grandes sectores sociales, apenas anteayer proletarios, insisto, con conciencia incluso de clase, cuyas preferencias políticas estaban atadas a su condición social, de pronto accedieron al consumo, hicieron la experiencia de la autonomía, mejoraron sus condiciones materiales de existencia, y todo esto, claro está, se hizo en el curso de apenas una generación, fenómenos cambios sociales que antes tomaban el transcurso de 2 o 3 generaciones, en este caso se ha producido en apenas una generación, de manera que
las mismas personas que hoy día disfrutan del bienestar, los más viejos desde luego, atesoran, guardan en su memoria el recuerdo de esa época donde más bien la pobreza era, por decirlo así, el horizonte de nuestra vida colectiva. Esa No, pero experiencia, mira, desde luego, esa experiencia, desde luego, no la tienen los jóvenes. Los jóvenes de hoy día, o la nueva generación más bien, es una generación persuadida de sí misma, convencida que las certezas que abriga en su propia subjetividad son las razones finales de cualquier quehacer y de cualquier demanda, carecen, por decirlo así, de un cierto vínculo con el pasado. Este es un fenómeno que la sociología ha descrito, por supuesto. Hay generaciones en que de pronto viven inmersas en un presente eterno, un presente que se expande hacia atrás y hacia adelante, pero donde la noción de pasado en rigor no existe. Hay autores, por ejemplo, que definen a estas generaciones, las que surgieron en Europa en los años 80, desde luego, y en Chile, como digo, luego de los 90, como nómades del presente, personas que transitan por el presente, no atesorando un proyecto colectivo de futuro, no, más bien llenos de demandas, de certezas, con las cuales organizan muy rápidamente la experiencia presente. A esa generación, desde luego, les es muy difícil esta experiencia, que es una experiencia sin ninguna duda traumática, ¿no? claro, ¿y cómo imaginas que eso que describes tú puede ser la reacción de las distintas generaciones? Quizás alguien que es mayor, que tiene 70, 75 años, dice, bueno, ahí está, la naturaleza nos devolvió a un lugar donde ya conocimos. ¿Y cómo van a reaccionar los universitarios o los profesionales de mediana edad? ¿Cómo te imaginas que va a reaccionar las distintas capas etarias de nuestra sociedad? Etarias, no socioeconómicas todavía. Sí, bueno, es probable que los grupos más jóvenes, o sea, las nuevas generaciones, tiendan a descreer en el carácter radical y traumático de lo que estamos viviendo. Es posible que las nuevas generaciones, hemos visto ya algunos rasgos, ¿verdad? Piensen que esto es una exageración. Eh, las nuevas generaciones no son muy distintos a la cultura de cualquier adolescente, ¿no? La adolescencia se caracteriza por tener un entusiasmo excesivo en las propias fuerzas, por creer que el sufrimiento es algo que le ocurre a otros, y al mismo tiempo tener una cierta intolerancia, digámoslo así, al dolor y al esfuerzo radical, motivo por el cual tienden a olvidarlo en un quehacer dinámico, muy entusiasta, que es muy virtuoso en ocasiones, desde luego, pero que los priva, a esa condición la priva, digo, del sentido de realidad. Si finalmente la realidad, en una larguísima literatura que no vale la pena mencionar, es un límite a lo que queremos ser y a lo que somos. La realidad no es una plasticina que uno pueda, ¿verdad?, modelar al antojo, al amaño, al compás del deseo que uno siente. No, la realidad suele ser un límite, más bien. Y esta experiencia de límite yo veo que las nuevas generaciones en Chile, por razones que podríamos discutir, ¿no? No la sienten, no la han logrado experimentar cabalmente. Y ese es uno de los rasgos, creo yo, de la crisis generacional que el país experimenta, parte de la cual, yo lo vengo diciendo desde el comienzo, se comenzó a manifestar muy violentamente en octubre, ¿no? De manera que yo creo, Matías, que las nuevas generaciones les va a ser difícil comprender racionalmente esto que está ocurriendo, ¿no? Los más viejos, los que somos más viejos, conocemos cómo es la realidad y seremos capaces de resignarnos incluso frente a lo peor, ¿no? Los más jóvenes no. Y lo peor que podría ocurrir con los jóvenes, ¿verdad?, es que al notar que la realidad es indócil, comiencen a atribuir esa indocilidad a la voluntad política de algún sector, de algún grupo, de alguna minoría, con lo cual el fantasma del populismo, es decir, la idea que los problemas sociales son fruto de minorías egoístas, pueda reflotar. Uno de los grandes peligros de lo que está ocurriendo, desde el punto de vista político, es que puede ser el caldo de cultivo para el populismo, entendido, repito, como esta idea simplista, sin ninguna duda, conforme a la cual los problemas sociales siempre son el resultado de una élite, una minoría mezquina y egoísta, habitualmente Termina. corrupta, ¿verdad?, que escamotea el bienestar a las mayorías, ¿no? Eso mirado, haciéndole un corte a la sociedad, un corte etario, por generaciones. Me gustaría si pudieses hacer un análisis, si te parece que vale la pena, y si hay diferencias,
en un corte socioeconómico. ¿Qué le va a pasar a estas capas sociales que anteayer eran proletarios de ese estudio y hoy día gozaban de este bienestar económico, que muchos de ellos van a volver hacia atrás? ¿Cómo imaginas la reacción de esos grupos sociales? ¿Los imaginas con violencia? ¿Los imaginas con desazón? No, a ver, yo creo que efectivamente lo que va a ocurrir, a ver, lo que ha ocurrido en Chile en las últimas 3 décadas, me parece a mí, ¿no? Yo creo que la evidencia sobre esto es abundante, es que grandes sectores de la sociedad chilena transitaron de ser sectores que experimentaban una fuerte exclusión del consumo, del bienestar, cuyas condiciones materiales eran deplorables, transitaron hacia una condición de grupos medios, no propiamente clase media, ¿verdad? No es que propiamente sea la vieja mesocracia, esa clase media de cuello y corbata, surgida al amparo de la expansión estatal del siglo XX chileno. No es esa clase media de la que estamos hablando. Son grupos medios que, asociados al servicio, a la expansión del consumo, han mejorado muy radicalmente sus condiciones materiales de existencia, han accedido a lo que la sociología llama bienes estatutarios, el automóvil, por ejemplo, que es un logro muy importante para esos grupos, ¿no? Para los sectores sociales acostumbrados al bienestar, nada de esto es muy sorprendente. Para la mayor parte de los chilenos, el acceso al automóvil, al mall, al consumo, son experiencias muy radicales de autonomía y de Salir de libertad Chile, personal, ¿no? ¿Verdad? poder hacer un viaje. Claro, todo eso es Claro. muy relevante. Ahora bien, esa experiencia acumulada, que es el éxito, digamos, del proceso modernizador de Chile, porque este es un éxito innegable, ¿no? Yo sé que para las personas que están inflamadas por deseos religiosos y utópicos, esto es muy poco, pero para la gran mayoría, esto es un cambio radical de vida. Bueno, ese fenómeno, esta experiencia notable, este gran logro de los grupos medios, es justamente, me parece a mí, el que va a experimentar severos tropiezos en el tiempo que viene. Y entonces la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar estos grupos? A mí Claro. Matías, que la respuesta a esa pregunta va a depender de un factor que es útil considerar. Va a depender de la actitud que tenga la política o la clase política o los partidos políticos o las dirigencias políticas, como quiera que lo llamemos, frente a eso, ¿no? Si los partidos políticos o la clase política sigue, por decirlo así, insuflando, expandiendo las expectativas, ¿no? Agizando el conflicto, por supuesto, esto va a terminar en una crisis social y política que puede ser muy complicada. Luego podríamos revisar, Carlos, Si mantenemos la misma actitud que tuvo la política en los días previos a octubre, es decir, una política del entusiasmo, una política, digámoslo así, de la expansión de los deseos, del desborde, donde todas las demandas se expresaban bajo la forma incondicional de derechos. Si mantenemos eso, creo yo, el problema político y social va a ser muy inmanejable. Pero, en cambio, me parece, si la política o los políticos, porque la política en abstracto no existe, ¿verdad? Existen los políticos profesionales. Si la clase política, en cambio, adopta una actitud, por decirlo así, más pesimista, más escéptica frente a la realidad, ayuda a orientar las expectativas, a contenerlas, a mostrar los límites infranqueables de la realidad, a ejercer eso, Raymond Aron decía que por eso la política era o tenía una amarga grandeza, ¿no? La verdadera grandeza de la política es amarga, porque los grandes políticos son aquellos que saben lidiar con las dificultades, saben conducir, ¿no? A la sociedad, a los pueblos en medio de los problemas, saben reconciliarlos hasta cierto punto con la realidad como la manera paradójica de cambiar la realidad, ¿no? A veces se cree que reconciliar a la gente con la realidad es una manera de ocultar los problemas. No, es al revés. Uno solo puede resolver los problemas cuando mira la realidad cara a cara y es capaz de reconciliarse con ella. Esta política, este estilo de política, que yo llamaría una política del escepticismo, una política, digámoslo así, un realismo, si ustedes quieren, puro y simple, es lo que, en mi opinión, el Chile del futuro inmediato va a requerir, ¿no? Pero desgraciadamente no hay grandes signos de que ello vaya a ocurrir, pero en fin, me parece a mí que los medios de comunicación, los académicos, los intelectuales, tienen que insistir. Necesitamos políticos responsables. Y la principal responsabilidad de un político es mirar la realidad y saber comprenderla en toda su amargura, ¿no? Si no somos capaces de eso, estamos perdidos, ¿no? Seguimos generando fantasías. Antes de seguir ocultando las instituciones, la clase política, se me queda, desde el punto de vista del análisis social que nos estás haciendo, se me queda algo pendiente que es, se nos ha
se nos ha hablado mucho de que este grupo medio que tú hablas, con un tremendo empuje, ha logrado sacar adelante sus propios sueños, ha logrado ser una sociedad muy emprendedora, ¿no es cierto? Se habla mucho del emprendimiento. Y aquí hay dos posibilidades frente a una crisis enorme mundial y probablemente Chile no va a estar ajeno a ella. ¿Crees tú que puede primar este espíritu de fuerza, de salir adelante, de empuje, de emprendimiento para salir rápido? ¿O puede venir un golpe que definitivamente nos deje como país un largo tiempo sumidos nuevamente en una pobreza que lo tuvo en un momento Chile y que muchos países del mundo lo van a tener? Aquí se va a probar este verdadero empuje. No, yo creo que este Chile, sí, yo tengo la impresión que Chile, bueno, desde el punto de vista, digámoslo así, estructural, está bien preparado incluso para una crisis tan dramática como la que estamos viviendo, ¿no? Y me parece también que en la sociedad chilena se ha expandido una cierta cultura de la autonomía y del esfuerzo, una de cuyas expresiones es el reclamo meritocrático que solemos escuchar, ¿verdad? Cuando la gente reclama meritocracia, que es uno de los grandes reclamos normativos de la sociedad chilena, lo que está reclamando es que se distribuyan los recursos y las oportunidades en proporción al esfuerzo que las personas hacen para obtenerlo. Entonces, yo creo que se ha expandido en la sociedad chilena una cierta cultura de la autonomía y del esfuerzo personal, ¿no? Los grupos medios, de los que hablábamos delante y que tú acabas recién de recordar, Matías, no son grupos que atribuyen el bienestar de que disponen a nadie, lo atribuyen a sí mismos, ellos lo mismos. atribuyen Por a su eso, propio pues, esfuerzo, ¿verdad? Entonces ahora puede salir este empuje, si es que caemos al suelo nuevamente, y van a darse cuenta que de ellos mismos puede salir algo. Yo pienso que sí, pero para eso requerimos que los políticos o la clase política en general, sin renunciar a los ideales que abrigan y que empuñan, ¿verdad? Muestren la realidad como es. Digan que inevitablemente la sociedad chilena va a entrar en una fase de esfuerzo gigantesco, que requiere orden, que requiere instituciones claras, que requiere una clase política proba, pero sobre todo una clase política no frívola, como es la tentación que tantas veces vemos realizada, ¿verdad?, en la clase política. El payaseo, la tontería, la ocurrencia convertida en idea. Bueno, todo eso hay que olvidarlo. Necesitamos una clase política seria que sepa que vienen momentos excepcionales que requieren de parte de todos actitudes también excepcionales, ¿no? Pero si hacemos del momento traumático la ocasión para hacer zancadillas al otro, para agudizar la rencilla, por supuesto vamos a perder, ¿no? Tú hiciste hace pocos domingos una columna completa sobre el carácter de Mañalich. Por lo tanto, probablemente gran parte de las personas que están viéndonos, escuchándonos, ya tienen tu idea sobre Mañalich. Pero creo que esta crisis se enfrenta, más allá del presidente de la República, en dos ejes: el eje Mañalich y el eje de lo económico, fundamentalmente Ignacio Briones, que también tiene un carácter, me gustaría que tú describieras, así como lo hiciste con Mañalich el otro día en el Mercurio. Un Briones que es capaz de decir desde el principio aquí va a haber empresas que van a quebrar, y es una pena decirlo, pero es así. Un Briones que la semana pasada nada más la oposición le dijo que ya no era el mismo Briones, que ya no conversaba ni dialogaba, porque les dice que no hay más plata para un ingreso familiar de emergencia porque hay que guardar para pasado mañana. ¿Cómo es el carácter de este líder del Ministerio de Hacienda, que es bien distinto a los ministros anteriores también en la Hacienda? Bueno, yo lo conozco menos. Mi juicio sobre el carácter de las personas, incluido el ministro Mañalich, surgen simplemente de ver, ¿verdad?, sus actuaciones públicas. Yo creo que Sí, a Mañalich... eso me refiero. Yo creo que el ministro Mañalich es un hombre, no quiero que esto suene exagerado, pero es un hombre que tiene virtudes para el momento que vivimos, ¿eh? Los momentos como los que hoy día atraviesa Chile son momentos que requieren personas persuadidas de su punto de vista, con voluntad firme y con carácter para plantear aquello que genuinamente creen y a lo que han arribado como consecuencia de mirar los hechos, digamos. Y eso me parece que Mañalich lo ha hecho bien, sin ninguna duda. No debe ser fácil, Matías, lidiar con la simplificación de los matinales, con la sobreabundancia de opiniones de alcaldes convertidos de pronto cada uno de ellos en un epidemiólogo experto. No debe ser nada fácil, digamos, ¿no? Y a mí me parece que Mañalich ha cometido errores, seguramente. A lo mejor en el futuro, cuando miremos hacia atrás, vamos a detectar más tropiezos de los que ahora somos capaces, pero no cabe duda que tiene un carácter adecuado para el momento que estamos hoy día viviendo.
En el caso del ministro Briones, yo no lo conozco tanto, la impresión que yo tengo es que es un hombre que tiene una gran empatía. ¿Ah? Advierto en él la capacidad de comprender los problemas que las personas experimentan, pero al mismo tiempo conviven en él, creo yo, un sentimiento empático hacia el sufrimiento, hacia la apretura que muchos chilenos y chilenas están hoy día viviendo y van a comenzar a vivir. Conviven en él, digo, la comprensión de eso, bueno, con un cierto sentido de responsabilidad que es fundamental, ¿no? La Es capaz de responsabilidad decir que no. claro, la responsabilidad en política consiste en estar siempre atento a las consecuencias. Ser responsable en política, a diferencia de ser responsable en religión o en otro tipo de cosas semejantes a esa, no consiste en aferrarse, digamos, a ultranza a los sentimientos o a las convicciones. Ser responsable en política consiste en ser capaz de percibir lo que ocurre al otro, pero al mismo tiempo estar alerta a las consecuencias que podrían seguirse de las decisiones que uno adopta. Y me parece que desde ese punto de vista, Briones lo ha hecho bien. A diferencia de Felipe Larraín, por ejemplo, a quien, si ustedes lo imaginan por un momento en este escenario, es probable que fuera eficiente, pero habría en él un dejo de frialdad, un dejo de lejanía, que era o que sería totalmente inadecuado para un momento como el que hoy día vive el país. En cambio, Briones logra, creo yo, conectar emocionalmente con la gente, pero al mismo Eso, tiempo él mismo no se deja seducir por esa conexión emocional, sino que la contiene con cierta racionalidad. Y eso a mí me parece bastante bien. y hablemos del jefe, si hablamos de estos dos pivotes, detrás de sí tiene que estar quien lidera, sobre todo en un régimen tan presidencialista como el nuestro. ¿Qué diferencias ves tú en la conducción del presidente Sebastián Piñera en la crisis de octubre, que le vamos a llamar, y en esta crisis de la pandemia, por llamarlo de dos modos? ¿Ves a un Sebastián Piñera distinto? Bueno, sí, ¿no? Ha habido alguna diferencia, ¿no? Yo no me había detenido a pensar en las diferencias entre esa actuación y esta, pero si me apuras, Matías, Me apuro. yo diría que el presidente del 18 de octubre es un presidente que yo sé que él nunca reconocería esto que voy a decir, pero es un presidente, creo yo, que se asustó, ¿no? Que se vio eh, en un estado de alerta algo exagerado, que lo hizo, creo yo, hacer diagnósticos apresurados, temer lo peor, cuando lo peor estaba bastante lejos. Yo creo que él temió lo peor y por eso tomó decisiones tan rápidas, que uno con el tiempo podrá considerar que fueron adecuadas o no, pero que fueron rápidas, sin gran meditación, sobre eso no cabe ninguna duda, ¿no? Eh, el presidente en el 18 de octubre, me parece a mí, tenía varios caminos y ninguno de los cuales tomó, ¿no? Lo que enseña la experiencia en esto es que en un momento de crisis como el de octubre, ya volvemos a lo de la pandemia, el presidente podría haber intentado cooptar a la oposición, ¿verdad? Eh, podría haber endurecido, digámoslo así, el Estado para imponer el orden, o podría no haber hecho nada, esperando que el desorden por sí solo hablara y finalmente la gente pidiera a gritos, digamos, que se impusiera algún tipo de estabilidad. El presidente no hizo nada de eso. Hizo un poco de las tres cosas. Hubo un estado de emergencia a media, levemente ridículo, ¿verdad? Con militares que sonreían ante las cámaras, desmintiendo al propio presidente. Negoció con la oposición, pero la oposición negociaba blufeando, puesto que no tenía el control de un movimiento social que era espontáneo. En fin, fue, creo yo, una suma de errores. Es verdad, es verdad que logró salir de esa circunstancia tan acuciante, tan exigente en medio de la cual estaba, pero no lo hizo bien, ¿no? No lo hizo bien, esta es la verdad. Eh, Se mantuvo el ¿Lo hace país mejor? prácticamente en vilo. Ahora, en el caso de la pandemia, me parece a mí que la crisis sanitaria es una oportunidad mejor para el presidente. El presidente es un hombre eficiente e inteligente, sobre eso no cabe ninguna duda. El problema del presidente no es la inteligencia, no es la eficiencia, no es su disposición al trabajo. El problema del presidente es el carácter del presidente. Es un hombre con un narcisismo, creo yo, lo he dicho tantas veces que vale la pena que lo reitere y no vale la pena ocultarlo, ¿verdad? A esta altura. Es un hombre, creo yo,
demasiado preocupado, ¿cómo decirlo?, por el registro que de él va a quedar en el futuro. ¿Me entiende? Un hombre, yo me lo imagino en esa foto en la Plaza de Baquedano, ustedes la recuerdan, ¿verdad? ¿Cómo no? Me lo imagino pensando para sus adentros, no en el momento que estaba viviendo el país, sino más bien en qué registro de él iba a quedar para el futuro. ¿Me entienden? Me lo imagino fantaseando, mostrando la foto, como aquella foto que se tomó en el gabinete de Obama, en el futuro. Ese tipo de torpeza yo creo que le hacen bastante daño al manejo político. Y en el caso de la pandemia, algo de eso hubo, ¿no? El presidente apenas en Europa y apenas la Organización Mundial de la Salud acuñó la expresión, ustedes recuerdan, nueva normalidad, él se apresuró a hacer suyo también ese discurso prontamente en cadena nacional. Yo creo que fue un error, ¿no? Y me parece que sobre esto no hay dos opiniones. El error que consiste, ¿verdad?, en no quedarse atrás, en no quedar, por decirlo así, atrasado respecto de la novedad del discurso, en este caso de la Organización Mundial de la Salud. El apresuramiento por hacer suyo palabras novedosas, distintas, yo creo que ese fue un error que él cometió. Si el presidente fuera más contenido desde ese punto de vista, yo creo que lo haría muy bien realmente. Carlos, pero como nadie puede traicionarse a sí mismo, yo creo que no va a ocurrir. Alguien dice que el presidente Piñera se autofelicita y no es capaz de esperar de que lo feliciten otro, porque la pandemia está bien manejada hasta aquí. Quizás eso puede marcar algo de lo que tú dices. Para cerrar un poco el análisis de la clase política, sería incompleto no hablar un poco de la oposición. Y hemos visto, sobre todo la última semana, con esto del ingreso de familiar de emergencia, a una oposición inéditamente unida, con un propósito común, al menos así se ve, como no lo tenía hace, diríamos, 1 año, 2 años. ¿Qué saldrá de esto? ¿Saldrá una oposición un poco más unida? ¿Cómo ves a la oposición actuando? No, yo creo que no, fíjate, yo pienso que hay demasiadas oposiciones. Si uno mira el panorama político de lo que pudiéramos llamar izquierda, es decir, todo aquello que no es gobierno, digámoslo así gruesamente, incluyamos incluso a la democracia cristiana en este panorama, a mí me parece que es una oposición muy heterogénea, muy variopinta. Está, desde luego, la democracia cristiana, que es un partido cuya influencia ideológica y cuya presencia en la política chilena ha ido a la baja. Sobre esto no vale la pena engañarse, y no es un fenómeno inédito en Chile, es un fenómeno, ¿verdad?, que ha ocurrido prácticamente en todo el mundo. El destino de la democracia cristiana, creo yo, es ser un partido de minoría, pero un partido influyente de minoría. Esto se ha estado discutiendo, como ustedes seguramente recuerdan, estos días en la prensa. Y yo imagino para la democracia cristiana el papel exactamente es un papel de una minoría política e intelectualmente influyente, pero ya no va a ser un partido de masas, digamos, un partido de mayoría, ¿no? Más a la izquierda está la vieja concertación, ¿no?, que, bueno, vive envuelta en la vergüenza de su propio éxito. Esto a mí me parece incomprensible, ¿no? Un puñado de políticos profesionales que han construido su vida personal y pública en los últimos 30 años, no lo olvidemos, que miran hacia atrás y se avergüenzan de lo que hicieron. Y presumen que todo lo que ha ocurrido en Chile no les pertenece, es ajeno a su propia responsabilidad. A mí esto me parece increíble por lo insólito, por lo irracional, por lo absurdo, ¿no? Gente que manejó el Estado, todos los cambios sociales que ha habido en Chile en los últimos 30 años. Si no recuerdo mal, 24 de esos años fueron gobierno de centroizquierda en Chile. Pero sin embargo, esa misma centroizquierda hoy día mira hacia atrás y ve una gigantesca suma de errores, traiciones a las clases populares, abandono de todos los ideales. ¿Pero acaso no fueron ellos mismos quienes condujeron al Estado? A mí me parece que este hecho es fundamental, es subrayarlo, ¿no? En política nadie tiene derecho a negar el conjunto de actos que ha realizado durante prácticamente 3 décadas, ¿no? Descontado el absurdo, desde luego que es un absurdo intelectual, que consiste en que la izquierda, esta izquierda, la ex concertación, se avergüence de lo que no puede ser sino calificado como un éxito. Haber sacado prácticamente a la mitad de los chilenos de la pobreza, haber logrado que prácticamente el 60% de los chilenos y chilenas hoy día sean grupos medios con acceso al consumo,
son éxitos gigantescos. A lo mejor no están a la altura de los sueños utópicos que alguna vez la izquierda atesoró, pero son éxitos notables. Y que la centroizquierda se avergüence de eso me parece absurdo, me parece tonto, ¿no? Y por otra parte está el Frente Amplio, ya mucho más a la izquierda, digamos, o casi más a la izquierda, bueno, que es un grupo francamente muy heterogéneo, ¿no? Donde hay desde liberales, como Milosevic, por ejemplo, Partido Liberal. el Partido Liberal, hasta sectores más de izquierda, de una izquierda más bien que sorprendentemente en gente relativamente joven, es una izquierda que intenta reverdecer los ideales de los años 60, ¿no? Hasta grupos más bien socialdemócratas como Revolución Democrática. Entonces, la verdad es que el Frente Amplio también es una amalgama, un conjunto de sectores políticos e ideológicos yuxtapuestos que no conforman, en mi opinión, un claro proyecto político. Y han cometido errores, permanentes errores, ¿no? De moralizarlo todo para finalmente terminar tropezando consigo mismo. Lo que le ha ocurrido a Revolución Democrática a propósito del tema de las donaciones es una muestra lamentable. Yo no creo que grave, pero lamentable y caricaturesca de lo que ocurre cuando se moraliza todo, ¿no? Usted no puede decir que dona la mitad de su dieta cuando lo que hace es ahorrar la mitad de su dieta para su propio proyecto político, ¿verdad? Eso no es donar. Eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de malo, pero cuando usted ha moralizado, ha indicado con el dedo al resto como sujetos insensibles e inmorales que dejan para sí una dieta gigantesca, cuando usted ha hecho eso, ese tropiezo usted no se lo puede permitir. Entonces a mí me parece que ese pequeño tropiezo, porque tampoco esto, me parece a mí, llevaría a derogar el talento y la virtud que tiene Jackson, ni lo inhabilita para nada, digamos, pero muestra cuánta torpeza, cuánta adolescencia, a pesar de la edad, hay todavía en el Frente Amplio, ¿no? De manera que yo no veo una oposición que tenga un proyecto político. Es probable que, por supuesto, en circunstancias particulares, oportunistamente, converjan, sobre eso no cabe duda. Pero yo no veo en ellos un proyecto político de largo plazo, ni tampoco creo que la democracia cristiana, que se va a transformar poco a poco, van a ver ustedes en una especie de árbitro del sistema político en Chile. Lo que no sería raro, si uno revisa la historia política del siglo XX, Matías, digamos lo que se llama el estado de compromiso, o sea, hasta el golpe de Estado del 73, lo que tuvimos en Chile fue un sistema político donde el centro arbitraba y mantenía la estabilidad. El centro gobernaba, a veces con la izquierda, a veces con la derecha. Solo una vez ganó la derecha, solo una vez ganó la izquierda. Siempre gobernó el centro. Yo creo que lo que va a ocurrir en Chile, si las cosas van relativamente bien, es que se va a rearticular un tipo de cultura política de esa índole, donde va a haber un partido de centro influyente que va a ir marcando con políticas de alianzas tal vez el curso futuro de la política en Chile, ¿no? ¿Y esto lo ves para la elección próxima, que es en 2 años más, o lo ves con un mediano plazo? Porque las encuestas hoy día hablan de 2 liderazgos que se están marcando. Joaquín Lavín, evidente, y otro que viene emergiendo cuando uno habla en privado con analistas o con personas que hacen encuestas, hablan de Daniel Jadwe como otra figura que viene emergiendo, los dos alcaldes, los dos vistos como muy gestores, más que como miembros de un partido político determinado. Entonces, tú lo que acabas de narrar de este bueno, partido, pero es que no, sí, yo haría la siguiente distinción, ¿verdad? Una cosa son cuáles son los liderazgos personales, digámoslo así, que se van a perfilar, que es una cosa, y otra cuestión es cómo se van a articular las fuerzas políticas en el Congreso. No, lo que yo acabo de decir delante alude más bien a la forma en que se articularían, en mi opinión, las fuerzas políticas en el Congreso. Porque de otra cosa de la que no cabe duda, creo yo, es que sea cual fuere el destino del debate constitucional en Chile, el Congreso va a tener más fuerza que la que hoy día tiene. Vamos a tener un presidencialismo seguramente corregido, ¿no? No tan extremo, no tan exacerbado como el que hoy día tenemos. Y desde ese punto de vista, entonces, el Congreso va a tener más peso, el sistema de alianzas seguramente va a influir más en la vida política en Chile, ¿no? Distinto a los liderazgos personales, pero ¿dónde enganchan esos liderazgos personales de alcaldes como Jadwe o Lavín? Bueno, Jadwe y Lavín no son lo mismo, digamos, ¿no? No. Jadwe es un alcalde tan imaginativo como Lavín, pero mucho más ideológico que Lavín, ¿no? Jadwe es un alcalde
es militante del Partido Comunista, y ser militante del Partido Comunista significa endosar un conjunto de ideas que seguramente el alcalde Jadwe abraza con total convicción. No es el caso de Lavín. Lavín es un político, yo lo he llamado camaleónico, un sujeto que tiene la extraña y notable capacidad de camuflarse con los tiempos, de mimetizarse con los tiempos, de asemejarse a los tiempos, ¿no? Cuando salimos de la dictadura, recuérdenlo ustedes, era el gallito de pelea. Yo no sé si ustedes recuerdan esa campaña. Distrito 23, si no me equivoco. Exactamente. De gallito de pelea, pasó luego a ser, ¿verdad?, un conservador del Opus Dei que firmaba, sin embargo, piernas en los cafés con piernas del centro de Santiago y se reunía con travestis, lo que está muy bien, desde luego. Solo subrayo el hecho, ¿verdad?, de cambiar tan radicalmente de actitud. Luego fue un político imaginativo que era capaz de acabar con la sequía en Santiago bombardeando las nubes. Lo hemos olvidado. Que para favorecer que los sectores populares pudieran veranear, inventaba playas artificiales. Luego fue bacheletista aliancista. Ahora es una figura de los matinales de televisión. No cabe ninguna duda, es un camaleón. Joaquín Lavín es una figura totalmente camaleónica. Un hombre que no es fiel más que a la necesidad de su figuración y de su popularidad. Esto, por supuesto, es una virtud en un político, ¿no? Yo no estoy moralizando ni calificando desde ese punto de vista a Joaquín Lavín. Es una virtud de un político. Pero atención, no es la virtud del gran político. Una cosa es el político astuto, habilidoso, el típico político latinoamericano, capaz de hacer payasadas y actuar a la vez en serio. Otra cosa es el gran político, ¿no? El gran político es una cuestión distinta. ¿Quién es el gran político hoy en el Chile? Gran político, no hay grandes políticos en Chile, pienso yo, hoy día, desgraciadamente. Ya aparecerán, ¿no? Debe haber alguno por allí escondido, cuya timidez le impide manifestarse, seguro. ¿Cuál fue el último que recuerdas? Bueno, yo creo que Elwin fue un gran político. Yo creo que Patricio Elwin fue un gran político. Cuando hablaba de la medida de lo posible, o justicia en la medida de lo posible, frase que las nuevas generaciones la enrostran, ¿verdad? Recuerdan como una especie de traición. Pero la verdad es que esa divisa de Elwin es la divisa de la política de veras. Y la política no consiste en atrapar los sueños religiosos que todas las personas abrigan. La política consiste en lidiar con los límites de lo real, ¿no? En a veces dar 2 pasos adelante y 1 atrás, respetando al adversario, sabiendo competir pacíficamente por el poder. En eso consiste la democracia. La democracia es muy virtuosa cuando se está a la altura de ella, ¿verdad? Y estar a la altura de la democracia quiere decir saber atender a las consecuencias de las propias convicciones y saber recortar las convicciones cuando uno advierte que las consecuencias que de ellas se seguirían serían peores para la gente. Respetar las reglas del juego democrático, saber competir pacíficamente por el poder, algo que en Chile, a contar del 18 de octubre, hemos olvidado. Hemos transformado en virtud cívica, ¿no?, prácticamente el abandono de las instituciones. Esto no es razonable. Líderes de derecha y de izquierda de pronto se suman a la ola, olvidando que esa ola lo que está haciendo o lo que intentó hacer fue desconocer las instituciones. Las instituciones tienen un valor. La vida civilizada reposa en las instituciones. Carlos, supriman ustedes las instituciones durante un momento así mentalmente y lo peor del ser humano va a aflorar de un día para otro. Ley de la selva. Entonces, claro, entonces Elwin fue un gran político justamente por eso, un político que sabía que las instituciones, incluso aquellas instituciones con origen despreciable, ¿no?, incluso aquellas instituciones que podrían parecer injustas, a veces hay que tolerarlas en beneficio de la política de veras, ¿no? Esto por lo demás lo decía incluso Santo Tomás, a quien nuestros auditores supongo han leído. Santo Tomás, decía eso. Decía, incluso a veces tenemos el deber de obedecer una ley injusta, cuando si la desobedeciéramos las consecuencias fueran peores. Estas virtudes tan básicas de la política no hay que olvidarlas, y yo creo que Elwin fue un expositor cabal de esas virtudes, ¿no?
Sí, para la crisis de octubre vimos una tensión, es un poco caricaturesco si quiere, tensión entre dos miradas del mundo que venían también un poco de la Guerra Fría, o algo más estatal, algo más colectivo y algo más individual del valor de lo propio. Eh, Hoy, en cambio, vemos en esta crisis, y algunos lo han dicho, que todos corremos despavoridos detrás del Estado. Y se ha valorizado el Estado y exigimos más respuestas de las autoridades y nos olvidamos a rato un poco de las respuestas de nosotros mismos. ¿Qué va a salir del Estado después de esto? Donde unos y otros, más liberales o más conservadores, o más de izquierda o más de derecha, hoy día no se nota gran diferencia. Todos le reclamamos al Estado más respuesta, me refiero a esta pandemia. Bueno, eso no es sorprendente, ¿verdad? Lo que ocurre en momentos traumáticos, en crisis dramáticas como la que estamos viviendo, es que se produce lo que yo llamaría el síndrome hobbesiano, es decir, recordando todo de Hobbes, ¿verdad? Hobbes imaginaba en el 17 que el Estado surgía del miedo de los seres humanos al hambre y a la violencia, ¿ah? Y que por eso las personas, los individuos, consentíamos en traspasar el monopolio de la fuerza al Estado, un leviatán, un dios mortal, que reuniese toda la fuerza y entonces nos evitara a cada uno de nosotros el miedo al hambre y a la violencia cotidiana, ¿ah? Ese síndrome, el síndrome de Hobbes, digámoslo así, ¿ah? Me parece a mí surge en estos momentos. Siempre las sociedades cuando padecen incertidumbres, miedo, cuando creen que el abismo está a la vuelta de la esquina, por supuesto se aferran al poder. Y este es un gran peligro, Matías, un gran peligro, ¿no? Porque desde luego se ponen en riesgo los valores de la democracia liberal, ¿no? Si uno se detiene de pronto cuando la gente siente miedo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad dramática y dolorosa, bueno, el precio que está dispuesto a pagar para evitar experimentar eso puede ser muy alto, incluso abandonar las propias libertades, ¿no? La tentación populista, eh, es decir, aferrarse a un liderazgo carismático que prometa apagar el miedo tomando medidas de fuerza, sin mayor reflexión, es muy alta. Bueno, en toda la región de América Latina y del mundo, ¿para qué decir? Y en Chile hay que estar, creo yo, advertido de este temor, de este peligro, digamos, ¿no? Que el peligro consistente en que el temor acabe haciendo que las personas, sin darse cuenta, consientan en abdicar sus libertades, ¿no? Porque lo que no hay que olvidar, Matías, no hay que olvidar, es que esto va a pasar. Esto va a pasar. Inevitablemente va a pasar. Hay cosas peores. Sí, Pasó el Holocausto, no va a pasar esto, por favor, va a pasar, ¿no? Y cuando pase, esto, las libertades van a seguir siendo las cuestiones más importantes, el respeto a la individualidad de los seres humanos, van a seguir siendo las cuestiones más importantes de la vida civilizada, no lo olvidemos. Digamos, el gran peligro de la sociedad en momentos de miedo es en convertirse en una manada asustada buscando un líder que la proteja, ¿no? Hay que oponerse a eso. Hay preguntas que nos llegan y hay una que quiero engarzarla con lo que nos estás diciendo, Carlos. Dice que si usted cree que de perdurar la pandemia por un plazo largo, el fenómeno de la globalización ocurrida durante los últimos tiempos cambiará radicalmente para convertirnos en sociedades más aisladas e individualistas. ¿Qué piensas tú? Bueno, ese es un punto realmente muy, muy interesante, porque una de las cuestiones que ha mostrado esta pandemia es que la globalización, que era un fenómeno, lo sabíamos, pero ahora se ha puesto totalmente de manifiesto, fundamentalmente económico, es decir, una especie de expansión, una especie de mercado mundial, digamos, con bajos costes de transacción y en consecuencia donde los bienes y la riqueza circulan muy rápidamente, con mercados, con circulación del capital prácticamente con muy pocas barreras. La globalización, digo, ha coexistido, y ahora esto se ha puesto de manifiesto con los estados nacionales, ¿ah? O sea, con el anhelo de tener una comunidad cerrada sobre un cierto territorio, que desmiente justamente a la globalización. Y por otra parte, hemos también visto que los organismos internacionales han sido bastante poco capaces de gobernar este fenómeno, ¿ah? Entonces, hay, por decirlo así, como tres niveles que no siempre son consistentes entre sí. Esto es algo que se ha dicho ya hace bastante tiempo en la literatura sobre globalización, se había diagnosticado, pero claro, hoy día salta a la vista, ¿no? El hecho que los seres humanos hoy día vivimos en estados nacionales
de los cuales esperamos nos protejan, e incluso, como yo decía antes, estamos dispuestos a sacrificarlo todo para que el Estado Nacional nos proteja. Un mundo globalizado, pero cuya globalización es o tiene un marcado tinte económico todavía, no cultural, económico, y organismos internacionales más bien débiles, ¿no? Alguna vez Kant, el gran filósofo que he citado tantas veces, bueno, soñó con una especie de república mundial, ¿no? En un escrito sobre la paz Bolívar perpetua. mundial. Claro, una especie de república donde los ideales democráticos y republicanos pudiesen incluso arbitrar las relaciones entre los estados. Todo eso ha demostrado ser, bueno, un sueño, una fantasía. Otra más, ¿eh? Otra más. Perfecto. A ver, revisemos algunas otras preguntas que nos llegan de las personas que están conectadas. Dicen, ¿es apropiado realizar un proceso constituyente en esta coyuntura? Hubo una reforma constitucional, hay un calendario y ya hubo un atisbo de poner en duda de alguna manera lo de la Constitución y inmediatamente se movió todo el tablero. ¿Te parece que es apropiado hacerlo en este momento, seguir hablando sobre eso? Bueno, yo creo que es inevitable. A mí me parece que la decisión de discutir una nueva constitución o revisar las bases constitucionales de la sociedad chilena, digámoslo así, es un proceso que ya está en marcha, culturalmente en marcha. A mí me parece que dar pie atrás en eso sería muy, muy complicado. Desde luego es probable el itinerario, digámoslo así, el calendario constitucional puede alterarse dependiendo de las circunstancias. La decisión de llevar a cabo un debate constitucional yo creo que es inamovible y a mí me parece sana, a condición de que sea realmente un debate, ¿me entienden? Es decir, un debate constitucional puede ser la oportunidad para que pongamos en razones los distintos puntos de vista que coexisten en la sociedad chilena y sentemos las bases de un acuerdo que nos permita, por decirlo así, arbitrar nuestras diferencias pacíficamente hacia el futuro. Si uno concibe así el debate constitucional, sin excesos, digamos, sin excesos, sin utopismo, sin excesos, sino más bien como un proceso cultural y político que la sociedad chilena, sus líderes, sus intelectuales, sus académicos, los medios de comunicación, los ciudadanos comunes y corrientes llevan adelante para restablecer reflexivamente, mediante el diálogo, las bases de la vida en común. Esto puede ser muy terapéutico y puede ser muy bueno. Si en cambio hacemos del debate constitucional una simple pugna, ¿no?, de grupos de interés o de fuerzas políticas, cada una tratando de imponer a ultranza su punto de vista por los más disímiles caminos, incluido la violencia callejera, bueno, ahí estamos perdidos, desde luego, ¿no? Ahora, si supongo que tu mirada es que hacia, más cerca del 18 de octubre la aguja estaba más cerca de convertir un proceso constitucional justamente en una tensión, una reyerta y de una discusión de intransigencias, una pandemia que nos toca a todos muy fuerte y que todos estamos en riesgo en nuestras vidas o nuestros parientes pueden estar en riesgo de nuestros seres queridos, a lo mejor la aguja se acerca más al centro, hacia la prudencia, hacia el intento o la intención de poder dialogar más, o eso es utópico. Bueno, no lo sabemos, pero en general yo diría el ideal de un debate constitucional es un debate ilustrado, donde las personas expongan puntos de vista y las apoyen en razones, tratando de persuadir al adversario o dispuesto a dejarse persuadir por él dentro de ciertos límites. Ese es el ideal de un debate constitucional. Desgraciadamente los debates constitucionales están casi siempre, Matías, envueltos en medio de una paradoja. Nunca las sociedades requieren más racionalidad que cuando discuten una constitución. Y nunca, sin embargo, están menos dispuestos a ejercitar la racionalidad, ¿eh? Porque casi siempre los cambios constitucionales son en momentos críticos, ¿no? Entonces, se necesita racionalidad, se necesita participación dialogante de todos, pero al mismo tiempo nunca la sociedad está menos dispuesta a eso. Salir de esta paradoja yo creo que es clave en el Chile de hoy, pero esta es la responsabilidad de los intelectuales, de los medios de comunicación, de los académicos, ¿no?, de empujar un diálogo racional. Pero desgraciadamente estamos muy lejos de eso, Matías. Es cuestión de ver los medios de comunicación masiva para darse cuenta, ¿no?, de que lo que hacen es expandir el simplismo, la tontería, la frase sencilla, el diagnóstico de buenas a primeras, sin contribuir realmente a ningún debate racional. Estamos allí en medio del problema.
déjame mirar la mitad del vaso lleno. Si la crisis de octubre tenía como eje principal la pasión, el eje principal de esta crisis es la ciencia. Y por principio la ciencia es objetiva, es racional. Y eso, nadie puede ponerse a hablar de pandemia sin saber que esto es un virus, por lo pronto, sin saber que esto se contagia por esta o esta razón. Por lo menos atiende a razones racionales. Sí, sí, pero atención, que no, pero fíjate que las pandemias, yo no digo que esto esté ocurriendo, pero las pandemias, cuando las personas, cuando las sociedades se ven cogidas, atrapadas por el miedo, son peores, son digamos, capaces de las peores tonterías y atrocidades. ¿Ah? La xenofobia, la búsqueda de chivos expiatorios, la visión mágica de la realidad. Pues, esto lo hemos visto desde personas bien pensantes, no quiero ironizar sobre esto, pero de personas bien pensantes que piensan que luego de este trauma, luego de la peste, vamos a salir todos más buenos, que esto nos va a ayudar a recuperar un sentido de hermandad que habíamos olvidado. Hay gente que cree eso, ¿no? Tú no. No, pero por supuesto que no, la naturaleza humana no va a cambiar, Matías. Y las exigencias de la política y del buen gobierno no van a cambiar. Es un sueño la idea de que cuando las sociedades experimentan traumas, cambian su cultura de un día para otro, las clases sociales dejan de ser lo que son, las fuerzas políticas abandonan su apetito a veces desmesurado por el poder, etcétera. Todo eso es una fantasía. Vamos a seguir siendo los mismos. Sí, pero el terremoto ¿no? del 2010 cambió los límites geográficos, cambió las líneas de mar en nuestro país, las playas avanzaron. ¿Cómo este terremoto no va a cambiar los límites geográficos de un ser humano? No te digo que el ser humano va a pasar Bueno, a ser pregúntate, bueno, pero santo y puro. Matías, Pero cambios va a pregúntate, haber, ¿o no? no, pero pregúntate cómo o por qué un fenómeno tan dramático como el Holocausto, por ejemplo, pudo ser seguido, sin embargo, por la experiencia totalitaria en buena parte del mundo. Cierto. O sea, triunfador. si hemos de cambiar a punta de traumas, por favor, todos seríamos ángeles, habríamos retornado al jardín del Edén. ¿Ah? Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. No hay que mirar la realidad envolviéndola en fantasías. La realidad va a seguir siendo la que es. Los problemas en Chile van a seguir siendo... Sí. Un ejemplo maximalista. No digo volver al jardín del Edén y son todos unos ángeles, pero ¿en qué va a cambiar o en qué puede cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad para no ir tan lejos al planeta entero o a la humanidad completa? Bueno, yo lamento ser más bien escéptico respecto de esos entusiasmos de cambio. No lo creo. Yo creo que esas son fantasías compensatorias de un momento que a todos nos tiene más o menos asustados, que es pensar, tal vez este sufrimiento, este miedo, este agobio, nos vaya a hacer mejores. Yo no creo. No creo que nos vaya a hacer mejores. El sufrimiento, bueno, es sufrimiento. No, nos va a ayudar, sin ninguna duda, por supuesto que sí, ¿verdad? A recuperar un cierto sentido del esfuerzo personal, a recuperar el valor de las instituciones, es probable, a mirar para atrás y ver que el Chile y el pasado que teníamos no era tan despreciable después de todo. Nos va a ayudar, sí, por supuesto que nos va a ayudar. ¿Nos va a cambiar? No nos va a cambiar. ¿Vamos a ser menos polarizados? La naturaleza humana va a seguir siendo la misma y la civilización va a seguir siendo lo que es, una delgadísima capa que basta rasgarla un poco para que aflore lo peor. Lo hemos visto una y mil veces en la historia, ¿no? Y los momentos traumáticos, que ha habido muchísimos en la historia humana, el Holocausto no es menor, ¿verdad? No es menor. Bueno, no sirvió de mucho tampoco, ¿no? No servirá de mucho entonces para apaciguar la tensión y la polarización que vimos en la última crisis. ¿Tú crees que no va a cambiar Depende. Bueno, lo dije delante, ¿no? No, yo creo que la naturaleza, en fin, la obviedad es la siguiente, la naturaleza humana va a seguir siendo la misma, los problemas de la política van a seguir siendo más o menos los mismos. ¿Significará esto que vamos a continuar con la estela de violencia callejera, de desorden que traíamos en octubre? ¿Vamos a seguir alineando el malestar? Bueno, eso depende, lo dije delante, permítame reiterarlo, va a depender de la clase política, ¿no? Si las clases políticas sirven para eso, ¿no? Modelan las expectativas de las personas, orientan normativamente la acción colectiva. Si los políticos creen, o la clase política piensa, ¿no?, que el Chile que viene, el Chile de algunos años más o el Chile de algunos meses más, va a ser el mismo de octubre, de expectativas desbordadas, enarbolando derechos por allá y por acá, bueno, no han comprendido nada, digamos, ¿no? Porque lo que va a ocurrir en los meses que vienen
es que vamos a hacer la amarga experiencia de la escasez, sobre todo, que desde mi punto de vista es lo más relevante, la amarga experiencia de perder los grupos medios parte importante de lo que habían logrado. El retroceso en la memoria y en la vida cotidiana del 60% de los chilenos es lo que nos debe preocupar, ¿no? Esos son los problemas que tenemos que encarar y esos son los problemas que la clase política debiera pensar racionalmente y discutir. Y no andar imaginando, como hasta ahora ocurre, zancadillas día tras día. Esto no va a funcionar así, ¿no? ¿Y el ánimo de las zancadillas tú lo ves inalterado desde octubre a la fecha? ¿O ves que hay algún, o como dijo el presidente Lago, que hay algún sector que no da el ancho? ¿Hay un atisbo de racionalidad y de mirar con la perspectiva o no todavía? No todavía. Yo espero, sin embargo, que lo haya, y para eso hay que insistir en que lo haya. Pero mientras los políticos, la clase política, los medios de comunicación sigan confundiendo, disculpen la obsesión, la opinión pública y la esfera pública con las redes sociales, con las pequeñas noticias de 140 caracteres, las frases altisonantes, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que recuperar las condiciones de un diálogo racional. Si esto es inevitable, ¿no? Si no, vamos a seguir envueltos en el miedo y en la tontería. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si hoy día estamos llenos de palabrería, como niños asustados que hablan y hablan, creyendo que al hablar, al apagar el silencio, el miedo se va a alejar. No, no ocurre así. La peste va a seguir allí. Tenemos que ser capaces de encararla racionalmente, ¿no? Bueno, Carlos Peña, te quiero agradecer por esta conversación. Nos deja mucho para analizar, para pensar y algunas lecciones, aunque también nos deja algo cabizbajo los que somos más optimistas, pensar que esto nos va a remecer y que vamos a tratar de ser racionales, que vamos a aplacar un poquitito nuestras pasiones de repente. Pero mira, Matías, la peste nunca es un sucedáneo de las convicciones religiosas, ¿no? Ni de los cambios radicales. Es una peste, es una enfermedad. Ni la vida individual ni la vida colectiva avanza a punta de enfermedades o de traumas, desgraciadamente. Y a la peste no nos va a hacer cambios radicales, pero la gran crisis económica y la nueva realidad, que eso nos puede producir esos cambios. Lo que la pandemia no va a lograr, la crisis económica podría, ¿qué? Parece ser bueno, depende, insisto, depende de la actitud que tenga la clase política. El gran desafío de la esfera pública hoy día en Chile es exactamente ese. ¿Con qué ánimo la clase política, que algún papel cumple en la sociedad, ¿verdad? Algún papel cumple. ¿Con qué ánimo la clase política va a encarar los meses que vienen? ¿Con el ánimo realista de orientar las expectativas, contenerlas, darle sentido al esfuerzo que vamos a tener que hacer? ¿O en cambio va a continuar simplemente agizando el malestar? De eso depende lo que ocurra, ¿no? Pero no estamos presos. Esa es la tarea, ese es el desafío de la esfera pública y de todos quienes participamos de la esfera pública. Carlos Peña, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar contigo, especial en este contexto de BTG Talks. Que te vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Chao, Carla. Gracias a usted y a todos quienes nos acompañaron. Chao, chao. Chao, hasta luego.